Hola nuevamente a todos, ¿cómo están? Eh, Nos reunimos otra vez con Guillermo Ramadán, filósofo, para conversar otra vez, ¿no? de los aportes de Sócrates, Platón, Aristóteles, desde la filosofía y psicología, más de mi lado. Estábamos conversando inicialmente digamos, a partir de el libro de Leonardo Castellani, Psicología Humana, que ahonda en los conceptos de Platón, de Aristóteles, de la filosofía clásica, para hablar sobre psicología. Y vimos pertinente que era, digamos, que podíamos también revisar una serie que es muy profunda también en la conexión con la psicología, que es la serie Despertando de la crisis de sentido, de John Vervaeke, que está, digamos, tiene toda una serie en YouTube. Y queríamos un poco hablar justamente de eso, ¿no? Bueno, otra vez saludo a Guillermo y no sé si tú nos quieres comentar algo de inicio. No, bueno, Feli, primero un gusto estar acá nuevamente en estas reuniones que ya se están haciendo un hábito, así que, y sobre todo en los hábitos nos quedamos en el libro de Leonardo Castellani, ¿no? Así que, y va a venir bien para conversar un poco respecto de esta serie que me propusiste, de Becky, que es interesante escucharlo. Así que, ¿qué te parece que inicies un poco dando un contexto y una estructura sobre todo y vamos conversando Sí, sobre esa estructura? así es. Bueno, habíamos venido conversando justamente de varios conceptos de Platón y Aristóteles, que de hecho John Vervaeke abarca o aborda a partir de este problema, digamos, que vivimos, que es la crisis de sentido en Occidente, ¿no? Como parte de su intento, ¿no? De darle respuesta a la crisis de sentido por la que pasamos. Trata a Sócrates, a Platón y a Aristóteles como uno de los grandes pilares de Occidente, de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar y de interpretar el mundo, ¿no? Siendo el otro pilar la tradición judeocristiana, ¿no es cierto? Y la Biblia, principalmente, ¿no? Entonces, eh, claro, él coloca a estos autores como parte de algo que se llama la revolución axial, ¿no? Que es la salida, ¿no? del ser humano de una cosmovisión en donde el mundo estaba cerrado, ¿no? El mundo era recursivo, el mundo siempre regresaba a lo mismo, ¿no? Y donde la mayoría de personas lo que pretendían era entender las leyes de la naturaleza o el orden establecido y quedarse ahí, ¿no? Y a partir de distintos desarrollos tecnológicos se empezó a generar una forma distinta de pensar, que empezó a hablar más bien de la trascendencia y de la posibilidad de llegar más allá, ¿no? Y de explorar nuevas alturas, de desarrollarnos, de crecer como seres humanos, ¿no? Y de más bien, ya en el contexto de Sócrates, Platón y Aristóteles, de ir trascendiendo nuestra gran capacidad de mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Es justamente ahí donde el gran aporte de Sócrates se hace presente, ¿no es cierto? Él descubre que justamente tenemos esta gran capacidad de mentirnos a nosotros mismos. Se va dando cuenta de cómo todo el mundo participa de la vida en, en, en Atenas, pues, ¿no? En la vida cotidiana, sin saber por qué hace lo que hace y teniendo pues toda clase de justificaciones, digamos, rápidas y no contundentes de la razón de perseguir los distintos objetivos que perseguía, ¿no es cierto? Eh, y a la par estaba digamos, habían dos aportes distintos. El aporte de los filósofos naturalistas, que de alguna manera han empezado a pensar
o intentando, o estaban intentando encontrar en la naturaleza y en las cosas materiales el principio, ¿no es cierto? Ya no en la mitología, ¿no? Sino un poco como cuál es el principio material de las cosas, ¿no? Eso tenía por un lado. Y por otro lado estaban los sofistas, que habían desarrollado grandemente su capacidad de discurso y de retórica, ¿no? Y, digamos, crean todo este negocio alrededor de la retórica. Y él observaba dos grandes dificultades, ¿no? Por un lado, una era la verdad sin relevancia, ¿no? Los filósofos presocráticos, al tratar de encontrar estas respuestas materiales, es una respuesta que no nos da ningún sentido, no nos permite involucrarnos con ella, ¿no? De Ujú. alguna manera, pues es una respuesta fría al origen de las cosas. Y por otro lado, estaban más bien los sofistas generando toda clase de retóricas y de discursos que, si bien es cierto, estaban diseñados para ser relevantes, ¿no? Para conectar con nuestra sensibilidad, ¿no es cierto? Nos podían hablar de juventud, de éxito, de poder, ¿no? Entonces, cosas que nos hacen involucrarnos, ¿no? Y generar conexión con el discurso, pero eran totalmente carentes de verdad, porque no les interesaba a los sofistas pues, generar ningún tipo de relación con algo verdadero. Y es ahí donde Sócrates inicialmente hace este gran aporte, ¿no? A través de su método, primero mostrarnos que éramos, digamos, cuán susceptibles de engañarnos a nosotros mismos éramos, y segundo, también empezar a reconectar la relevancia y la verdad, ¿no? Y él decía justamente que la sabiduría era poder generar digamos, cada vez vínculos más fuertes entre relevancia y verdad. Digamos, y la sabiduría era, además, aprender a distinguir y a amar lo bueno, ¿no? Ese es digamos, un poco en ese contexto es la discusión en torno a Sócrates. A ver, yo te hago algunos aportes respecto de todo esto que dijimos. Es interesante. Tenemos nosotros iniciamos la filosofía, podríamos decir, en el ámbito académico se reconoce a Tales de Mileto como el primer gran filósofo, ¿no? Como el primer filósofo de la historia. ¿Por qué se lo reconoce así? Simplemente porque se hace una pregunta fundamental, el porqué de las cosas, y la pregunta por el arjé, esa es, ¿no? La pregunta por el fundamento. Y la pregunta por el fundamento la contesta de una manera, intenta contestarla de una manera fundamental. Él la contesta, como vos bien dijiste, con la naturaleza, en particular con el agua, con lo húmedo. Él decía que todo sale de ahí, ¿no? Del agua o de lo húmedo en general. Pero, eh, digamos, ese es porque él lo hacía a través de la observación, ¿no? Él observaba las cosas y luego vinieron otros, Anaxímenes, Anaximandro, bueno, Parménides, Heráclito. Se le fue dando, de alguna manera, un sentido a las cosas. Se fue haciendo metafísico. eh, eh, Podríamos decir que Parménides es el primer gran metafísico. Pero, claro, ellos eran, como vos bien decías, vos le decís naturistas, ¿viste? O sea, o naturalistas. En ese caso, ellos hablaban mucho de físei, ¿no? De naturaleza. Nosotros traducimos naturaleza como físei. Eh, o sea, en realidad, traducimos físei como naturaleza, ¿no? Y es interesante porque ellos están tratando de ver en la naturaleza aquello eh, que fundamentan la realidad. Pero, y bien es cierto que vos también dijiste algo interesante, ellos tienen como el mito del eterno retorno, todo el tiempo lo tienen muy presente, es decir, para ellos la vida estaba determinada, ¿sí? Para la mitología griega la vida está determinada, o sea, eh, eh, podemos verlo esto en gran parte de la mitología, o sea, si yo aceptaba el camino que tenía que hacer, por ejemplo, Aquiles va y le pregunta al oráculo qué tenía que hacer y el oráculo le dice, si vas a la guerra, vas a ser un mito,
va a ser, nadie te va a olvidar en la historia, pero vas a morir. Eh, y bueno, y si no, te va a quedar acá, pero te van a olvidar. Entonces, pero era como el destino, ya estaba escrito ese destino, no había manera de salir de ese destino. Y eso era, de alguna manera, encontrarle el sentido a la vida en ese momento, era o aceptar el destino, ¿sí? Que eso era, podía ser un destino de grandeza o no, pero uno o lo aceptaba y vivía conforme a eso, o su vida era trágica. La tragedia griega era la no aceptación de ese destino, ¿sí? Y claro, claramente eso nos da un orden social estático, por ejemplo, ¿no? O sea, totalmente estático. Una vida totalmente estática, estática en el sentido de que no va a cambiar tu estatus. ¿Por qué? Porque ya está determinado, ya está escrito por los dioses. Y bueno, justamente Sócrates no sale de esa lógica todavía. Él en particular no sale de esa lógica, pero sí cuestiona muy bien, como vos bien decías, el tema de que las cosas puedan ser verdad o no. Él se separa de los filósofos presocráticos, en que él empieza a buscar, él empieza a hacer una filosofía en la sociedad, en la polis, en ese ámbito. Su Ujú. ámbito era la polis, específicamente la polis. Entonces, cuando el ámbito de la polis, vos fíjate que Parménides, Heráclito, todos ellos vivían, pero no en una polis tan desarrollada, ¿sí? Vivían más como en un pueblo, como en una ciudad, pero no en una polis tan desarrollada como la Grecia en la cual vivió Sócrates. Entonces, en esa Grecia, en esa Atenas, es muy importante el grado de democracia que tenían, el grado de la importancia en la polis y para con la polis, ¿no? O sea, uno era un ciudadano y ser un ciudadano implicaba muchísimas cosas. Y bueno, Sócrates termina dando la vida por, eh, por a pesar de que era injusto, digamos, lo que le estaban haciendo, él termina dando la vida incluso por la polis. ¿Por qué? Porque termina diciendo, bueno, a pesar de que esto no sea justo lo que me está sucediendo, a pesar de que no sea justo lo que me está sucediendo, yo voy a acatar las leyes de Grecia, de Atenas. Voy a acatar, porque él acata algo que no es justo. Fíjate, alguna vez conversábamos esto con Jonathan y él planteaba algo así como, bueno, entonces Sócrates es el primer gran positivista de la historia, ius positivista, o sea, en el sentido de que él consideraba o puso por encima la ley de la polis por sobre una ley natural, digamos, que estaba, que en general está por sobre, ¿no? La ley positiva. Entonces, bueno, él había hecho así como esta apreciación. Pero Sócrates al hacer filosofía en la polis se da cuenta que los que hacían una especie de filosofía o los que manejaban el pensamiento en la polis eran justamente como bien decían, los sofistas, y los sofistas en particular eran personas que vos dijiste algo muy, muy interesante. Claro, a ellos no les interesaba la verdad, pero sí afectaban la vida de la gente con su pensamiento. Bueno, justamente esa vida de la gente, para que se entienda, en ese momento era la vida en la polis. Por eso es que se desarrolla la oratoria. ¿Por qué? Porque la polis se da en el ágora, donde todo el mundo debatía qué era lo que tenía que suceder y qué no. Entonces, y ellos se formaban en debates. O sea, ellos eran desde chicos, podían estar en reuniones de grandes, pero sin hablar. Cuando solamente tenían una edad determinada, recién podían empezar a debatir. Pero es como que se iban entrenando, se entrenaban mucho para poder decir cosas que convenzan al otro. Y a partir de ahí, poder darle un sentido a lo que estaban viviendo. Entonces, lo que bien se dice acá es el sentido de la vida no pasaba por algo tan trascendente. Cuando Sócrates empezó a preguntar conceptualmente cosas, por ejemplo, él preguntaba qué es la justicia y se la preguntaba a los jueces. Entonces, y los jueces no sabían contestarle, sino con ejemplos, sino con cosas que vivían cotidianamente, pero no podían conceptualizar. Y conceptualizar es lo básico de la filosofía, es poder llegar a la esencia de las cosas.
Entonces, cuando nosotros conceptualizamos, captamos aquello que está más allá de lo inmediato. Y eso es empezar a hacer filosofía también. Por eso es que es tan importante Sócrates. Y cuando nosotros captamos aquello que está más allá de lo inmediato, estamos entendiendo aquello que es trascendente. ¿Sí? Luego el cristianismo lo va a perfeccionar en su filosofía y en su teología. Pero claramente Sócrates inicia este camino, por eso es quizá el primer gran filósofo que se estudia, digamos, en términos eh, de una filosofía hecha en la ciudad, ¿no? En la polis. Claro. A mí digamos, como psicólogo, ¿no? Ujú. Me hace pensar mucho esta historia de Sócrates, ¿no es cierto? Porque no sé si hasta podríamos decir que fue el primer psicólogo, ¿no? Ujú. Digamos, mucha de su labor, siempre es complejo hablar del pasado cuando no habían esas categorías, ¿no es cierto? Claro. Pero, digamos, en su función, en su forma de actuar y de obrar, pues era muy similar, ¿no es cierto? Digamos, como tú, tú haces esta referencia a Sócrates como la persona que, claro, cuestionó cuánto sabíamos del mundo, ¿no? Es como, oye, ¿cómo vas a impartir justicia si no sabes lo que es justicia? ¿No es cierto? Eh, y todos estando en este gran estado de ignorancia, cómo a veces nos atrevemos también a imponerle al otro lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Digamos, teniendo una comprensión tan limitada de las cosas en general. Y eso es súper importante y tiene un correlato interno también, ¿no? Es como, no solo no sabes del mundo, sino de forma más profunda aún, no sabes de ti, ¿no? Eh, de alguna manera es un poco de como vivir en confusión y tratar de Claro. taparlo, ¿no? Y tratar ¿no? Estar como un poco enganchado distraído, ¿no? Con las cosas de la polis, ¿no? Con las cosas del día a día, con discutir, con hablar, no sé, ¿no? Y evadir este dato tan íntimo de no me conozco, no sé por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo, no sé por qué a veces algunas cosas me atrapan, no sé por qué a veces la ira me atrapa y actúo sin pensar, sin saber qué estoy haciendo, muchas veces inclusive de forma contraria a lo que creo y pienso, ¿no? Y eso con cualquiera de nuestros apetitos, pues, ¿no? Y de alguna manera, pues Sócrates entiendo que puso el dedo ahí, ¿no? Dijo como, mira cómo no te conoces, ¿no? Y, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a conocernos? ¿No? Y empezar a generar este hábito, el diálogo socrático, ¿cierto? De poder cuestionar de forma sistemática nuestras propias creencias, ponerlas en contexto, analizarlas, para no solo para darnos cuenta que simplemente, pues, no, digamos, quizás estamos haciendo cosas eh, por alguna razón que nosotros pensamos que es correcta y al final pues no lo sabíamos y no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y darnos cuenta de eso ya es importante. Pero además él decía que a través de este método uno podía empezar a justamente eh, tener un tratamiento más cuidadoso de con qué cosas se involucraba y qué cosas aceptaba para su vida y perseguía en su vida. ¿No? Era una especie de terapia, ¿no? Del alma. Eh, Eso me impacta mucho porque eso pues, pasó hace más de 2000 años, ¿no? Mira, es interesante. Me parece
Eso me hace recordar lo que estaba escrito en Delfos. Él, ahí se podía leer conócete a ti mismo, ¿no? O sea, era como una máxima que nosotros teníamos que tener. El, el conocimiento interior era primero, digamos. Y luego, también, ¿por qué se lo reconoce a Sócrates en ese ámbito? La historia muy conocida de que alguien va a preguntar quién era el hombre más sabio de Atenas, y el oráculo de Delfos dice, el hombre más sabio es Sócrates. Y cuando le van a contar a Sócrates esto, ¿no? De que el oráculo decía que él era el hombre más sabio, bueno, él reflexionaba, decía, bueno, debe ser porque soy el único que se da cuenta que no sé nada. O sea, básicamente es empezar por la característica, la primera gran característica de toda persona grande es la humildad, ¿no? Mm, De hecho, yo estoy escribiendo un libro sobre liderazgo, y la pongo como la primera gran característica de todo líder, digamos. Es imposible desde una, desde una mirada soberbia el aprendizaje correcto. Es como imposible. Uno puede aprender cosas desde la soberbia, claramente, pero son cuestiones que no nos van a llevar a la grandeza. O sea, simplemente uno puede aprender técnica, ¿sí? Sobre cómo yo podría a una persona soberbia decirle, yo te voy a enseñar a seguir manipulando, a manipular mejor a las personas, pero no es lo mismo eh, que indicarle que vos desde un aspecto de la humildad vas a poder tener realmente una mirada empática con el otro cuando vos te conozcas y puedas conocer todas tus miserias y tus dolores. Entonces es diferente, digamos. Yo creo que esa mirada humilde que tuvo Sócrates, de poder entender que él realmente no sabía nada, que debía, y que debía transitar un camino, es el primer gran paso de la sabiduría, digamos, que se da en muchísimos pasos, pero hay un primero, y siempre el primero va a ser la humildad. claro. Em, ¿Sabes? Yo no había visto esto que, digamos, tú comentabas hace un rato que él fue el primer just positivista, y tiene sentido, ¿no? Pero no sé, veamos, ¿no? cuánto de esto igual, los recuentos históricos, digamos, son muy pobres, ¿no? Y más o menos, o casi todo lo que sabemos sobre Sócrates nos viene a través de Platón, ¿no? Ujú. Pero digamos, una de las razones por las cuales él acepta su sentencia, digamos, es también por un apelar a su propia conciencia, ¿no? Es como, porque entiendo que a él le dieron la posibilidad de escapar, ¿no? Y él siempre ¿Qué tenía apelaba a razón? esta voz interior que él tenía, ¿no es cierto? Esta Sí. voz interior que lo relacionan con el logos. Ujú. Eh, y bueno, su propia conciencia, ¿no? Es como que cuando él estaba a punto de hacer algo malo, esta voz le decía como, no lo hagas, ¿no? Y él siempre él tenía el compromiso de siempre escuchar esa voz, ¿no? Y eso, ¿no? Y escapar del juicio fue una de esas cosas digamos, que él escuchó, ¿no? Ese no lo hagas de su conciencia. Claro, vos fíjate, él tenía dos opciones. Una era el exilio, porque no es que le dijeron que tenés que tomar la cicuta, sino que era o la cicuta o el exilio. Cuando él elige no irse, porque él prefería morir como un ateniense, él no quería irse, porque él había defendido Atenas y era como demasiado doloroso y a su dignidad el hecho de salir de la ciudad, ¿no? Dejar de ser ciudadano.
O sea, ser extranjero era muy humillante. Y luego a él también le ofrecen escapar, digamos, o sea, de la situación, todos sus discípulos. Habían arreglado para que él pueda escapar y él no quiere hacerlo justamente por este grado de conciencia de cumplir la ley. Por eso es que decimos que él es el primer gran acatador de la ley por sobre la justicia. O sea, pero él entiende que las leyes son muy importantes, ¿sí? Y hay que cumplirlas, digamos, y uno tiene que cumplirlas estoicamente de esta manera. Entonces, Mm. bueno, es lo que hace Sócrates. Hay muchas interpretaciones respecto de la muerte de él, pero siempre tiene que ver con que él tenía un sentido de bien y mal, que en este caso estaba poniendo la ley ahí como parámetro, pero que siempre el carácter moral de Sócrates es algo que lo ha distinguido. Y, y bueno, no sé si todos estaríamos en condiciones de seguir esa capacidad moral que él tenía, ¿no? ¿Y cuánto, digamos, no sé, digamos, qué versiones hay, ¿no? Pero ¿cuánto de esta decisión de acatar el juicio tiene que ver con su convicción eh, de vivir en verdad, ¿no? Como, o sea, digamos, si acato, digamos, si no acato más bien esta sentencia y me voy, me escapo, de alguna manera es como claudicar en la certeza de mi empresa, ¿no? Y en el valor de mi labor, ¿no? Exactamente. No, yo creo que esa significa que, eh, o sea, su muerte, o sea, él muere por lo que cree, por la verdad algunos le dicen la verdad del concepto, ¿no? O sea, es la verdad que él defendía, son verdades que se dan hoy mismo estamos discutiendo lo que Sócrates estaba discutiendo en ese momento. Entonces, eh, estamos todavía discutiendo lo mismo y tomando sus conceptos. ¿Por qué? Porque él entiende que la verdad es trascendente y no inmanente, y va a quedar más allá de lo que nosotros tengamos que, o sea, más allá de la generación y de todo lo coyuntural. Y eso también es algo muy importante dentro de la filosofía, porque la filosofía nace como amor a la verdad. O sea, si bien Pitágoras es el que nombra la palabra filosofía, o sea, los nombra a los filósofos, ¿no? Como aquellos que aman y buscan la verdad. eh, Ese amor por la verdad tiene que tener un sentido correcto de verdad también. Porque pasa que el Protágoras, por ejemplo, un gran sofista, él decía que esa verdad estaba en la perspectiva que tiene cada uno de la realidad. ¿Me entendés? O sea, todo es verdad y mentira en función de cómo yo lo estoy viendo. ¿Sí? Y ahí está el problema. El problema es ser lo suficientemente humilde, y acá hasta se podría dar paso a Platón y Aristóteles, porque ellos fueron lo suficientemente humildes como para entender que la realidad estaba en otro lado y no en uno mismo. Y creo que ese es un gran paso de la humildad. Eh, Básicamente nosotros cuando estamos tratando de definir la realidad en función de nuestros propios pensamientos, estamos pecando de soberbia. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo por eh, dejar de a un lado nuestros prejuicios y tratar de ir a las cosas mismas, cuando esas cosas nos hablan, tratar de recibirlas de la mejor manera para poder decir qué es lo o sea, decirle al mundo, porque nosotros siempre en el lenguaje estamos transmitiendo, ¿no? Decirle al mundo lo que está diciendo el mundo, justamente. Decirle a las otras personas lo que está diciendo la naturaleza. Bueno, es bastante interesante porque hoy por hoy no se, está bastante, podríamos decir, ha claudicado esta búsqueda de la verdad de esta manera, en gran Mm. parte, sobre todo de la academia, ¿no? La academia hoy
pretende hacer definiciones por fuera de la realidad y luego ajustar la realidad a las definiciones que han hecho previamente. Y bueno, así no funciona, digamos. Y, y bueno, y eso ya tiene que ver más con el poder, ¿no? Que también ha sido un tema platónico y socrático. Y eso es súper, como tú dices, ¿no? Es súper relevante, ¿no? Esta empresa de Sócrates y de Platón y de Aristóteles, porque justamente ahora, eh, no solo en la academia está sufriendo un ataque frontal, esta idea de la realidad, ¿no? Como algo externo, Ujú. sino, digamos, claro, esto ha trascendido y han sido muy exitosos, digamos, las personas que han estado promoviendo esta forma de ver el mundo y ha de alguna manera influido a toda una generación. Que eso es un poco, digamos, por un lado, el tema de la subjetividad como lo fundamental, ¿no? Digamos, lo que Sócrates diría, esta tendencia natural que tenemos a engañarnos, el mensaje ahorita sería, abraza todos esos engaños son la verdad, ¿no? Todas esas ilusiones que te haces de ti mismo y no importa, ¿no? No cuestiones nada, ¿no? Si lo piensas y lo sientes es verdad, ¿no? Y claro, hacia el exterior también es como, eh, vamos a generar un discurso, una teoría, una narrativa, y la vamos a repetir hasta que la gente piense que es verdad, sin importar, digamos, a quién daña a largo plazo. Siempre, sabíamos, yo he tenido muchas de estas discusiones justamente en ese contexto académico, ¿no? Cuando alguien hace, cuando yo, ¿no? Digamos, en momentos en los que he querido apelar a la realidad, ¿no? Siempre me responden con ¿la realidad de quién? ¿No? Claro, y eso es como, a mí me resulta súper, súper confundido, no sé por no llamarle otra cosa, porque claro, la realidad no es de nadie, ¿no? La realidad es eso que te castiga cuando te equivocas, digamos, por ponerlo de algún modo, ¿no? Es eso que, no sé, es cuando no juntaste suficiente grano en el granero y llega el invierno y se te acaba la comida y te mueres de hambre. Esa es la realidad, ¿no? Digamos, la realidad es, digamos, cuando te caes y te golpeas, te duele, ¿no? Y no importa cuánto pienses que pues no te va a doler cuando te estrellas contra superficies duras, digamos, la realidad está ahí y, y no perdona a nadie, digamos, ¿no? Y en la medida en la que nos distanciamos de, y además, digamos, y claudicamos en nuestro intento de aprender la verdad, pues cada vez estamos más expuestos a dañarnos a nosotros mismos, ¿no? A caer en errores catastróficos que nos dañan, ¿no? Así es, es un gran problema de hoy el hecho de negar la realidad. Lo que sí es cierto, que yo creo que es lo que se confunde en general, es que todos sí tenemos una percepción diferente. Mal o bien, tenemos ciertas percepciones, sobre todo en términos de, bueno, ya volviendo, por ejemplo, un poco al libro de Psicología Humana, de alma, ¿no? O sea, nosotros tenemos percepciones diferentes de nuestro propio ser, nuestro propio yo, el yo del otro. Ahí como que esa realidad no está tan presente, o sea, no es tan fácil de discernir. Y claro que ahí es donde se presta este juego de que no existe la realidad. Pero si hay realidad, por ejemplo, cuando yo tomo una piedra, es algo bastante real, pero y es muy poco discutible una piedra. Listo, problemas técnicos. Te dejamos de escuchar, no sé si solo yo o todos, cuando estabas hablando del árbol, ¿no es cierto? Digamos, digamos, las realidades, de lo más discutible a lo no tan discutible o Claro, viceversa, o ¿no? sea, nosotros tenemos distintos tipos de realidad, o sea, la realidad tiene distintos aspectos y grados, podríamos decir.
y que esos grados no todos son tan apreciables o tan fácilmente apreciables. En ese sentido tenemos que entender que el alma humana es algo que bueno, Dios, podríamos ver a todos los aspectos metafísicos, la libertad, la justicia. Por eso es eso lo que se discutía tanto, ¿no? En la Grecia, porque Sócrates peleaba tanto por ello. Entonces nosotros tenemos esos grados de realidad que tenerlos muy presentes. Y claro, y ahí es donde se da la discusión. Entonces, pero muchas veces uno piensa que porque puede discutir ciertos grados de realidad y piedra y el árbol sigue siendo el árbol, y lamentablemente la biología humana sigue siendo la biología humana. Y hay cosas que no se pueden discutir como sí otros conceptos. Entonces, por ahí es importante que entendamos estas cosas, porque si no, pensamos que todo lo podemos de alguna manera problematizar de la misma manera. O sea que todo está abierto a la problematización en el mismo sentido, y no es así. No es así, hay cuestiones que de alguna manera ya están resueltas, ¿no? Sobre todo en términos reales. O sea, a ver, el agua sigue hirviendo a la misma temperatura, y aunque no nos guste, digamos, salvo que cambiemos algo eh, eh, físico. Por ejemplo, creo que hemos podido descubrir. No es que nosotros ponemos las leyes, sino que las descubrimos. Y bueno, y el teorema de Pitágoras, que en realidad no era de Pitágoras, también es algo que vale para todas las épocas, en todos los grados del saber. Yo creo que hay un libro de Jacques Maritain que es muy bueno, que se llama Los grados del saber, que es donde explica todo esto, ¿no? O sea, explica que los grados del saber son diferentes, y nosotros tenemos que poder adaptar nuestro pensamiento y saber de dónde estamos hablando. Te fuiste un ratito. No, decía Eh, que, sí, no, yo decía bien que cuando las cosas son muy evidentes, no necesitan de prueba. Directamente se toman por ciertas, ¿sí? Porque nadie puede probarlo todo. Tiene que, mm, tiene que empezar por todo, digamos, toda ciencia empieza por un pequeño acto de fe, ¿no? Incluso Así es. la matemática eh, cree en el número, digamos, ¿ah? No puede problematizarlo todo. Así Para es. que... Ujú. Y claro, digamos, yo pensaba acerca de esto, ¿no? Es cierto que sobre todo a nivel social, ¿no? Que es mucho la discusión. A nivel social, pues uno puede discutir mucho más cosas, ¿no es cierto? Porque no es tan claramente visible cuál es la conexión de una propuesta política, qué sé yo, con la realidad concreta, ¿no? A veces hay mucha distancia, y esa distancia a veces también está, no sé, mediada y diluida en el tiempo, ¿no es cierto? Pero la idea detrás de esto es que si tú tienes una política incorrecta, si tú promueves o aplicas una política incorrecta, eventualmente se van a ver los malos resultados.
¿no? De repente no es de manera inmediata, ¿no? Pero en general todos los seres humanos estamos tratando, y esto es súper súper relevante también en psicología, ¿no? Estamos tratando de, o por lo menos era, ¿no? Estamos tratando de adecuarnos a la realidad lo más que podemos para ser más eh, para conseguir más salud, más adaptación, no sé si llamarle éxito, entre comillas, ¿no? Pero, eh, o adaptarnos de manera más exitosa al medio en el que vivimos, ¿no? Ujú. Y claro, tenemos toda esta serie de conceptos, ideas, y no podemos percibir la realidad tal cual es de manera inmediata, ¿no? Pero estamos tratando, ¿no? Con nuestros modelos del mundo, estamos tratando de adaptarnos lo más que podemos, eh, pero a veces nos equivocamos, ¿no? Digamos, yo no creo que exista una persona que no ha tenido un modelo equivocado del mundo cuando era adolescente y al querer aplicar su modelo equivocado del mundo se ha golpeado contra la realidad, ¿no? Yo creo que esa es digamos, hace falta, digamos, una revisión personal muy ligera, ¿no? Para poderse dar cuenta de instancias de eso, ¿no? Digamos, yo pensaba que las cosas eran así y lo traté de hacer así digamos, me salió mal, ¿no? Perdí el poco dinero que tenía o terminé con mi enamorada o no sé, la realidad me devolvió pues que eso esa no era la forma, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, uno puede decir, claro, nadie tiene un mapa completo de cuál es la realidad, pero en el momento que abandonamos nuestro intento, nuestro esfuerzo por adaptarnos cada vez más, como ahora, pues, ¿cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Digamos, y nos vamos a dar cuenta probablemente cuando sea demasiado tarde, ¿no? Vamos a tener que reparar, digamos, mucho daño, ¿no? Bueno, vos fíjate que las nuevas tendencias que hay hoy por hoy en el mundo, que es por ejemplo lo que es el tema del coaching, ¿viste? Que de alguna manera le ha restado terreno a la psicología más seria, como es más fácil de vender, más rápido. ¿Por qué? Justamente por lo que vos decís, porque promete resultados inmediatos. Y esa promesa de resultados inmediatos, de poder disfrutar ya de lo que una terapia no puede o no quiere prometerte, porque es un poco más seria, ¿no? Y no está ahí para decirte que vas a ganar más dinero, que vas a ser más feliz inmediatamente cuando salís de la terapia, bueno, porque son más realistas. Justamente es lo que hace gran parte del coaching. Y, y bueno, y son esas tendencias. Lo que busca el ser humano es, en general, eh, trata de no sufrir, ¿no? Parte del ser humano es el intento despiadado que tiene por evitar el sufrimiento, que muchas veces lo hace que eso es un tiro por la culata, básicamente hace que sufra más y que no termine de comprender la vida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí le surte un poco de efecto, les da un poco más de dinero, pero el vacío existencial sigue estando, ¿no? Porque, bueno, Mm. hay una sola cosa que nos puede realmente eh, llevar por el camino existencial correcto, que es básicamente uno, como vos bien decías, adaptarse a la realidad es, creo que, el mejor camino y a partir de la adaptación a la realidad poder modificar aquello que no nos gusta, pero no caprichosamente, no es que no nos guste por capricho, sino eh, ya tendríamos un concepto de bien bastante más fuerte cuando nos adaptamos a la realidad y ya podemos entender qué es lo que eh, de alguna manera nos da una causa final. Aristóteles habla de causa final, que creo que es el concepto clave, ¿no? Es Mm. entender que estamos en el mundo para algo. Y bueno, cuando entendemos ese para algo, eh, ya tenemos un motivo por el cual vivir, que hoy por hoy mucha gente no lo tiene. Así es. Me hace pensar en este gran invento simbólico de sacrificio, ¿no?
que claro, empezó como una, ¿no? Como esta idea digamos, en varias tradiciones religiosas antiguas, inclusive la Biblia, digamos, la idea de sacrificio era algo que tú sacrificabas, digamos, a Dios, ¿no es cierto? Pero es una idea muy poderosa, pues tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es como voy a generarme un pequeño sufrimiento necesario hoy para evitarme un gran sufrimiento dentro de un tiempo, ¿no? Digamos, voy a pasar por una situación que de repente no me gusta tanto, no ahora. Y eso va a hacer que en el futuro no tenga que pasar por una situación mucho peor, ¿no? Sí. Bueno, sacrificio viene de, también como, por ejemplo, sacrilegio, que tiene el mismo origen, es algo que está ofendiendo a lo sacro, ¿no? O sea, viene de aquello que es sacro, que es ofrecerle a Dios algo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros podemos ofrecerle nuestros sacrificios, cuando podemos entender que los sacrificios son siempre en beneficio nuestro, son para forjarnos a nosotros, luego comprendemos que los resultados van a ser muy superiores a todos los beneficios inmediatos que podamos tener. Entonces yo creo que sí, que es importante entender la palabra sacrificio en el buen sentido, claramente. Mm. Cuando nosotros entendemos que el sacrificio es para beneficio propio y no para otra, no para lastimarnos, sino justamente para beneficiarnos, eh, es donde yo diría que ahí surgen los hábitos, ¿no? En el sacrificio. Entonces, Mm. nosotros aprendemos a sacrificarnos, o sea, a poner en manos de Dios aquello que nos cuesta, y a partir de ahí empezamos a generar hábitos que son bondadosos para con nosotros. Entonces ya deja de ser un sacrificio en muchas cosas que hacemos, sino un gusto y un placer hacer el bien, por ejemplo. Entonces creo Mm. que es algo que deberíamos retomar desde otra perspectiva, ¿no? El tema sacrificio, la verdad que lo trajiste y es muy, muy interesante. Así es. Em, y claro, digamos, no sé cuánto digamos, estés de acuerdo o compartas esta mirada, digamos, no como un intento tú sabes que yo soy creyente, ¿no? Pero hay una forma de ver esto digamos, como la idea de Dios, digamos, para las personas que de repente no son creyentes, Ujú. eh, Dios es como la realidad fundamental, ¿no? Eso que es, que de Claro. repente yo no puedo conocerlo, jamás voy a conocerlo completamente, ¿no? Ujú. Pero cuando yo me sacrifico mirando hacia eso, es una manera justamente de, quizás sin saber, ¿no es cierto? Porque yo no sé si el sacrificio que estoy haciendo hoy necesariamente va a rendir frutos mañana, ¿no? Pero lo hago en ese ánimo, ¿no? Es como voy a hacer lo mejor que pueda, voy a hacer lo mejor que pueda ahora y espero que mi esfuerzo traiga una recompensa más grande en el futuro, ¿no? Es como, y es una entrega a eso que es, ¿no? Sí, pero yo creo que podríamos decirlo así. No sé si necesariamente va a traer el beneficio que yo estoy esperando hoy por hoy en términos materiales, por ejemplo. Mm. Pero seguro el sacrificio, el buen sacrificio, va a traer beneficios para mí en tanto persona, en tanto que me va a Mm. mejorar como Yes. persona porque me va a generar un carácter que antes no tenía. Entonces, el poder hacer un sacrificio, por ejemplo, el sacrificio que está ahora en Cuaresma, ¿no? Para los católicos, muchos hacen ayuno y también lo hacen en el Islam y es una práctica de sacrificio, justamente, de, para poder tener un carácter más fuerte. Entonces, los que practican el ayuno constantemente no tienen problemas de carácter muchas veces, o sea, en el sentido de poder hacer cosas. Hoy por hoy que está tan de moda la problemática de no sé qué hacer o no puedo sostener lo que hago, aquellos que ayunan tienen la fortaleza en el carácter para poder
empezar y terminar algo. Y creo que justamente cuando nosotros nos sacrificamos, esto como ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos sacrificios, creo que está más que probado que nuestro carácter se va fortaleciendo. Entonces, la ganancia por ahí no va a estar en el tipo de resultado que estamos esperando, pero muchas veces va a estar en el tipo de persona que estamos consiguiendo ser. Y creo que eso vale más que cualquier otra cosa. Así es, Ujú. así es. Eh, bueno, Bueno, Feli, em, la próxima vez seguimos con Platón. vamos avanzando con Platón, con Aristóteles, sería muy interesante. Así Ya. vamos trayendo las ideas y bueno, seguimos conversando porque me parece espectacular, digamos, esto que, que podamos juntarnos una vez a la semana y conversar de estos temas y espero que a la gente también le guste tanto como a nosotros. Así es, así es. Y que además, si se animan a hacernos alguna pregunta o algún tema del que les gustaría que conversemos más, o si tienen alguna opinión, ¿no? Que la dejen en los comentarios, porque siempre eso es muy, muy, muy nutritivo y nos va, no, además nos permite acercarnos también, que es simpático, ¿no? Así es, sí, cómo no. Así que bueno, Feli, te mando un abrazo grande y bueno, a todos un saludo cordial. Otro abrazo para ti, saludo para todos. Nos vemos la próxima.